9 en punto. Como Judas, muchos políticos negando que apoyaron a Rodolfo Hernández a la presidencia de Colombia en segunda vuelta en el año 2022. Luego, y votantes también. Luego, ¿no? Sí, pero sobre todo los políticos. También. Sobre todo los políticos. Luego de la condena, estaba muy cantada esa condena en realidad, a 5 años y medio de cárcel contra el ingeniero Hernández por corrupción cuando fue alcalde de Bucaramanga. Es un tema que ha dado para todo, incluso desde la distancia, desde Suecia, con su jet lag, el presidente Petro anoche trinando ya de madrugada en Estocolmo. El presidente, preocupado por los temas políticos de Colombia, también se refirió al caso de Rodolfo Hernández, que en las próximas horas estaría entablando una apelación de la condena que le impuso la justicia en primera instancia. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, y esa es la expectativa a esta hora en Santander, no solo alrededor del Bucaramanga por la final de fútbol. El otro tema del que no paran de hablar allí en Bucaramanga es la decisión, la condena para Rodolfo Hernández. Esta mañana se espera la decisión de sus abogados. Como lo anticipaba el propio Rodolfo Hernández, van a apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander la condena por el caso Vitalogic, por su participación en los contratos para el relleno sanitario del Carrasco con esta empresa, precisamente Vitalogic, que es la que le da el nombre, el origen a este escándalo. Se espera que sean los abogados los que defiendan esa ruta de apelación de la condena, aunque el ingeniero, recordemos, así anticipaba la que será su defensa, su camino, aunque ya está condenado, él que amanece diciendo que no está condenado por corrupción. Escuchemos. Que esto es un fallo de primera instancia que dicta un juez, pero vamos a apelar. Mi derecho humano como ciudadano, como colombiano, es apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander con todos los argumentos que tenemos, con todo el raciocinio que vamos a tener en la contestación de la demanda que radicaremos, como dice la ley, dentro de los 5 días siguientes, hábiles siguientes a partir de hoy. Y de esos 5 días, hoy está corriendo el primero, como dice Rodolfo Hernández, para que sus abogados definan lo que él considera la apelación justa, porque todo el tiempo ha dicho es inocente, aunque fue hallado responsable del delito de celebración indebida de contratos por presionar la asignación de un contrato de la consultoría de 360 millones de pesos con la empresa de aseo de Bucaramanga. Eso, Ricardo, lo que está pasando esta mañana con el ingeniero Rodolfo Hernández y con quienes están con él en su defensa en este caso, pero políticamente hay más desarrollos a esta hora. No para de crecer, mejor, la polémica alrededor de la foto que escogió el presidente Gustavo Petro para publicar y para hablar de la condena a Rodolfo Hernández. No solo el mensaje, el presidente Petro escribió: siento pesar por el destino de Rodolfo, mi rival en la segunda vuelta presidencial. Respeto a la justicia y me parece más bajo que Robledo, el sectarismo de quienes, por no querer un proyecto progresista en el gobierno, decidieron apoyarlo. Así el odio del cambio, que querían una nación en el precipicio. El problema no es el mensaje en sí mismo, la molestia y la gran polémica en redes sociales es por esta foto que escogió el presidente Petro, que ven todos nuestros oyentes y quienes nos acompañan en el canal de YouTube. Está Rodolfo Hernández y tiene al lado a Jorge Enrique Robledo, pero también a Sergio Fajardo. Y como el presidente Petro escogió esa foto, ya hay respuesta de los dos. Trinó Sergio Fajardo: el presidente Petro miente, es una táctica habitual, repetir y repetir para confundir y polarizar. Voté en blanco en 2018 y en 2022, por escrito y con argumentos. Y también Jorge Enrique Robledo: miente usted descaradamente, presidente Petro, cuando dice que Sergio Fajardo y yo votamos por Rodolfo Hernández en 2022 porque anunciamos voto en blanco, igual que lo hicimos en 2018, y miente a sabiendas de que lo que hacen es intentar tapar sus esfuerzos por acordarse con Rodolfo Hernández, por juntarse con él contra la corrupción. Es decir, Rodolfo Hernández también hizo parte de su campaña y Jorge Enrique Robledo, finalmente, Ricardo, le está recordando al presidente Petro que también el presidente, cuando estaba en campaña, se tomó el café, se tomó la foto e invitó a Rodolfo Hernández a estar con él en su carrera por la presidencia, y ya en la Casa de Nariño también lo invitó al Palacio Presidencial.
todos cerca en algún momento del que fue el fenómeno político en Colombia, hoy todos diciendo que no, saltando del barco. Todos lo desconocen, hasta el presidente Petro, que no recuerda que lo invitó a su campaña, que estuvo de amores con el ingeniero Hernández, que dijo que no le ha aceptado ninguna 49% de los colombianos que votaron por el señor Rodolfo Hernández condenado por corrupción. Yo voté por él. Pero que son muy veloces. ¿Y se arrepiente? No, yo voté por él porque yo presumía su legalidad hasta ayer pero que fue son condenado. Muy veloces para salir a señalar cuando lo hace mal el presidente, pero no dice nada. No, yo simplemente voté por él porque era la opción. Pero María Consuelo, ¿me permites? Iba a hablar, pero me interrumpiste. Condeno la corrupción. No, porque se refirió a mí, entonces por eso me estoy diciendo. Yo cuando te mencioné, te sentiste aludida porque claramente eres una votante, pero no te estaba hablando de ti. Claro que me sentí aludida. Me sentí aludida. Por eso, pero no te estaba mencionando. Pero bueno, adelante, ya me interrumpiste. Adelante, voté por él, presumía la legalidad como seguramente el 49% de la gente. Él no había sido condenado y hoy en día me parece que hay que apoyar la decisión de la justicia, punto. Una cosa no quita la otra, dice usted. No. El 49% de los que votaron, pero que son muy veloces para señalar a los que votamos por el presidente Petro cada vez que comete errores, que no son pocos. Pero Ricardo, mire, la respuesta de Rodolfo Hernández es bastante engañosa, porque él dice, a mí no me condenan por robar plata. Y claro, y dice además, y hace referencia a un pequeño monto, que son 300 millones de pesos, que era el contrato, y los colombianos tienen que recordar el contrato de consultoría con el cual iban a amarrar el contrato grande. Entonces, eso es un engañabobos, porque él dice, yo no me robé ningún peso, me están condenando supuestamente por simplemente direccionar un contrato. Pero es que el contrato que iba a ir a direccionar era el contrato de la consultoría con el que amarraban el contrato multimillonario de las basuras en Bucaramanga. No, es que eso no está en discusión. Entonces, aquí estamos hablando de un corrupto redomado, y además para recordarle a María Consuelo, con todo el perdón, María Consuelo, sobre esto ya se habían pronunciado distintas autoridades. La evidencia era abrumadora de que este señor había direccionado con su hijo y el contrato y que estaba inmerso en corrupción. Pero supongo que le creíste todo el discurso anticorrupción que se echaba el viejito. No, yo le creía el discurso anticorrupción como le creía el discurso anticorrupción al presidente Petro también. Lo que no me gustaba del presidente Petro eran otras cosas, pero también creía que iba a combatir la corrupción y efectivamente en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ya también hay confesiones de Olmedo López, de Schneider Pinilla, donde tampoco se ha cambiado la práctica de la corrupción. Con lo cual, desafortunadamente, el que perdió se demostró que era corrupto y el que ganó sigue con las prácticas corruptas y de la misma manera. 9-7 minutos. Esto que pasa con María Consuelo solo nos recuerda la difícil elección que teníamos en el 2022 todos los colombianos. Que ojalá no pase en el 2026. ¿No? Era escoger realmente entre un mal menor y pues ojalá en el 2026 no nos pase otra vez. Sí, ojalá no. Sí, ¿usted cree que Petro era el mal menor? Pues sí, la verdad, frente a Rodolfo, de lejos el mal menor. ¿Qué tal nosotros gobernamos por el viejito en tanga? Condenado por corrupción, en el caos más absoluto que demostraba gobernar, pegándole a los congresistas bofetadas, y todo eso lo conocíamos los colombianos cuando salieron a votar por el señor, pero bueno, algunos insistieron y el 49% de los colombianos le dieron el voto de fe, muy seguramente también por temor a la izquierda, que es más grande en este país el temor a la izquierda que a la corrupción, evidentemente. Perdimos y ganó de todas maneras la corrupción. Daniel. Ricardo, ganó la corrupción. Déjeme retomar esa última frase de María Consuelo. ¿Qué pasa? ¿Qué se conocía también de Gustavo Petro y las personas que trabajaron con él en la administración de Bogotá? El contrato de las basuras, el contrato de las motos eléctricas, por el cual estuvo condenada una persona que hoy está dentro del gobierno. Entonces, para los dos había evidencia de manejos de corrupción, por lo menos de los equipos que trabajaron y ahora directamente de Rodolfo Hernández. Es decir, yo no minimizaría, como intenta Luis Ernesto, los pecados de uno o del otro. Los dos tienen los pecados tanto directos como de gente que trabajó con ellos y que ellos nombraron en sus administraciones locales. Entonces, ojalá que en el 26 no tengamos que escoger entre el cáncer y el SIDA, sino que tengamos que escoger entre buenas opciones para que no estemos repitiendo esta historia y este debate de cuál de las dos corrupciones es menor. Y en el actual gobierno hay unos escándalos de corrupción que hemos venido discutiendo repetidamente todos los días
del gobierno actual, que es el gobierno de Gustavo Petro, donde se están robando los recursos del agua de las personas más pobres de Colombia que están en La Guajira. Entonces no minimicemos unos y otros. Y yo creo que la condena a Rodolfo Hernández es ejemplarizante, debe darse, él tiene el derecho a apelar como escuchábamos ahorita en el audio, pero la evidencia que ha señalado, digamos, la Fiscalía y los jueces es contundente y debe responder por lo que hizo en su administración. Ya, yo creo que ni María Consuelo, ni yo, ni nadie está tratando de minimizar eso. Hay que hacerlo y tiene que responder. Daniel, de pronto, Daniel, vale la pena recordarte que el que fue condenado ayer por corrupción fue Rodolfo. A Petro todavía no lo han condenado por corrupción. De pronto no sabías eso. Sí, pero, le hubiera pasado claro, lo mismo, si hubiera sido el presidente, hubiera pasado lo que pasó con el presidente Petro. Todos los procesos hubieran ido a la comisión de acusación y allá se los hubieran archivado como le archivaron muchos al presidente Gustavo Petro. Lo que pasa es que quien trae a colación a Gustavo Petro, al presidente Petro, en torno a esto es Luis Ernesto, y por eso entonces terminamos devolviéndonos a lo que pasó en el año 2022, y Aurelio. Que las prácticas no han cambiado. Ricardo, pero mire el país en el que estamos. El zar anticorrupción resultó corrupto. El candidato anticorrupción era corrupto. Y el presidente contra la corrupción está lleno de corruptos. Esa es la realidad de lo que está pasando acá. Ahora bien, me parece que coger Petro y tratar de fustigar a Fajardo y a sus aliados con eso. Petro estuvo buscando a Rodolfo Hernández para que fuera su vicepresidente. Eso es una ayudita de memoria que no podemos olvidar. Claro, estos señores de la Coalición de la Esperanza lo buscaron a ver si de pronto no llegaron a ningún acuerdo y votaron en blanco. Esa es la historia. Y Petro también buscó a Rodolfo Hernández y no llegó a acuerdo y terminó nombrando vicepresidenta a Francia Márquez. O sea, todo el mundo estuvo tratando de llegarse a Rodolfo Hernández, cualquiera la circunstancia. Entonces, yo creo que es de mala leche, es de mala fe lo que hace Petro desde Suecia, de abrirle un pleito a Fajardo innecesario. Es un presidente pendenciero, punaz, de mala calaña, de verdad se lo digo, salir con estas cosas. Colombia es un país que sigue sumido en la corrupción y faltan datos de otros municipios. Lo más doloroso es eso. No hemos hablado todavía de lo que le puede venir cuando se están levantando los telones, las entretelas de lo que ha pasado con la compra de tierras en la reforma agraria. Espérese y verá lo que viene. 9-12 minutos, Paola, para finalizar. Una imagen vale más que 1000 palabras y eso lo sabe bien el presidente al escoger y seleccionar también esa foto con Robledo y con Sergio Fajardo. Más allá de lo que ellos pongan en el texto y en la letra, pues acuérdense que las palabras se las lleva el viento y finalmente las imágenes es lo que cuentan. Las imágenes y las apariencias engañan también, María Consuelo. Yo me quedo pensando que la única vez en mi vida que vi a ese señor me inspiró confianza y me parecía un señor como transparente que al final no resultó, es decir, me fallaron mis instintos, me falló la capacidad de percibir o no algo de una persona y bueno, una vez más, las apariencias engañan y también dime de qué te ufanas y te diré de qué adoleces a propósito de la lista que hacía Aurelio de todos aquellos que enarbolan esa bandera anticorrupción que resultan siendo los más corruptos. ¿Usted está en el listado de arrepentidos, Paola? Pero totalmente, póngame ahí de primera. No, y además porque engañó después a la gente y se alió con el mismo presidente Petro. Y es que de alguna manera, además del fallo por corrupción, que no está en entredicho para nada, del día de ayer y que por supuesto rechazamos la corrupción, y ahí me incluyo, está el no haber participado en la campaña la última semana. Él se retiró volviéndose el caballo de Troya de la campaña de Gustavo Petro. Entonces yo me siento doblemente engañada. Yo sí me siento engañada y me arrepiento de haber votado por él. Me equivoqué. Pero creo que la alternativa que terminó ganando pues sigue con las mismas prácticas y desafortunadamente tampoco hemos erradicado la corrupción. 9-13 minutos, Paola está en el listado de vicepresidenta arrepentida también, ¿no? Entre otras cosas. Imagínense usted. Esa es otra liga de arrepentimiento. Vicepresidenta arrepentida. Sí, pero bonita sinceridad la de Paola. Si hubiera avanzado el trámite del juicio de indignidad si Rodolfo Hernández hubiera sido presidente, hoy estaríamos hablando con la presidenta de la República. 9-14 minutos, pero claro, así funciona. Pues así funciona. Claro. Pero además bonito gesto de Paula reconocer, pues digamos que actuó de muy buena fe y participó de esa campaña, como nos pasa a muchos en las campañas electorales, que queremos cambios para el país, creemos en las personas, pero claramente no siempre sale como esperamos. ¿También lo incluye en la lista de arrepentidos?
Yo estoy más que arrepentido, decepcionado, Ricardo, más que arrepentido, yo estoy muy decepcionado de todas las oportunidades dilapidadas por este gobierno, por su incapacidad de tender puentes, de construir consensos, y claramente por esos escándalos de corrupción que son absolutamente inaceptables. ¿Y eso no estaba más o menos previsto también? ¿Sabe que no, Ricardo? ¿Sabe que no? Yo creo que con la corrupción. Sabe que no estaba cantado y el presidente, y no estaba cantado porque de hecho el presidente comenzó gobernando de una manera No, claro que estábamos advertidos. A como está gobernando hoy. Luis Ernesto, perdón. Permíteme, Aurelio, si quiere, antes de interrumpirme de pronto escuchas lo que voy a decir porque si no sé a qué te referirás. Es que estás diciendo que no había antecedentes de Petro. No estaba cantado que el presidente comenzó gobernando de manera muy distinta, gobernando con sectores liberales, gobernando con una genuina vocación de acuerdo nacional, convocante, pero lamentablemente muy rápidamente volvió a ese tono pendenciero, a ese tono radicalizante y populista que no le ha ayudado a sacar adelante los grandes cambios. El país sigue siendo desigual, Ricardo. Hoy, por ejemplo, se discute en el Congreso de la República una reforma pensional que corrige una enorme inequidad, y es que los subsidios del Estado terminan en manos de quienes menos lo necesitan. Entonces, esos cambios son necesarios, siguen siendo necesarios. Lamentablemente, el presidente no ha logrado unir al país en torno a esa necesidad de cambio, sino lo ha confrontado más. Pero aquí sí no podemos faltar a la historia. Me da mucha pena con usted, Luis Ernesto. Perdóneme que no lo tuiteé como usted me hacía a mí, pero bueno, es que aquí había una advertencia de Petro. No hubo corrupción en la alcaldía 2011-2015. Claro que la 2012-2015. Robaron, claro, pero por las orillas. ¿Se acuerda la frase? No. Hay un señor que se llama Carlos Vicente de Rú, concejal en la época de Petro, el más votado concejal en esas elecciones. ¿Lo leyeron? Carlos Vicente decía eso desde el año 2013, cuando el concuñado de Petro, el señor Carlos Gutiérrez, influyó en la contratación y en la renovación del contrato a los operadores de Transmilenio. No se les olvide, hay un libro, Luis Ernesto, permítame que se lo recomiende, que se llama Bogotá en el limbo, capítulo 4 de Aurelio Suárez. Le hace toda la corrupción de la alcaldía de Petro, y ese libro salió en el 2017. O sea que aquí sí conocíamos la corrupción de Petro, la conocíamos, y los que votaron a sabiendas de que ese gobierno de alcaldía había sido corrupto. 9:16 minutos, enorme, Daniel, para finalizar. No nos olvidemos del presidente Petro en la Plaza de Bolívar señalando a dedo, antes de abrir la licitación, quién se iba a ganar el contrato de las motos eléctricas. Si eso no es corrupción, yo no sé qué será, digamos, esa asignación a dedo de un contrato público. Y yo también me sumo a la lista de arrepentidos. Yo debí haber votado en blanco y no debí haber votado por Rodolfo Hernández. Pero minimizar hoy todos los escándalos de corrupción que se están viviendo en el gobierno Petro, toda la gente que nombró, comenzando por Olmedo López, en entidades que manejan un presupuesto enorme, es minimizar los escándalos de corrupción. Acá estamos siendo sinceros, nos arrepentimos de haber votado por Rodolfo Hernández, porque ya la evidencia es fuerte de los escándalos de corrupción. Ojalá Luis Ernesto no esté decepcionado, sino arrepentido de haber votado por Gustavo Petro. Y déjeme terminar con esto y resaltar una cosa que hizo Aurelio, Ricardo. Aurelio en su comentario, por la cercanía que tuvo en su momento a Jorge Enrique Robledo, no resaltó esto, pero es canalla de parte del presidente Petro montar una foto de Rodolfo Hernández también con el ex senador Robledo. Yo no estoy de acuerdo en nada con el senador Robledo, pero acusarlo o quererlo manchar de la corrupción de Rodolfo Hernández es canalla, y lo sumo a lo que dijo Aurelio. No solo es canalla con Sergio Fajardo, sino con Jorge Enrique Robledo. Montarlo en esto, a pesar de mis discrepancias profundas sobre la visión del país que tiene Jorge Enrique Robledo. A veces la pequeñez se muestra hasta en los pequeños detalles, en los más No, y faltan las fotos de él con Hernández también, que esas también las vimos. Pero claro, y los sancochos a los que le invitó, y que lo invitó a ser vicepresidente en su fórmula. Para que nos oriente aquí Linero, padre, ¿quién está libre de pecado? Que por favor tire la primera piedra. Creo que aquí nadie puede. Que Aurelio no, porque votó en blanco Aurelio. No, claro, aquí todos pontificando desde la superioridad moral.
No, y entonces yo no lo canté, pero sí. desde la superioridad moral, y entonces yo, impoluto, jamás he cometido un error, jamás me equivoco. Pero bueno, digamos, que tire la primera piedra nuestro colega Aurelio. Lo canté en una columna, yo voté en blanco. 9:19 con mucho gusto le hago llegar. Oiga, está mal de lectura Luis Ernesto, ¿no? Lea columnas, lea libritos para que se entere. Está mal de lectura. Yo creo que está mal de memoria. El colega Aurelio amaneció hoy otra vez con caldo de tigre, pero bueno. Está mal de memoria. Abrazo, querido Aurelio, abrazo. Doctor Camilo Larios, director del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido del ingeniero Rodolfo Hernández, además